Cambiar de tema, vamos a darle un giro a la información de 180 grados. Tengo en el estudio al doctor Alejandro Juárez, él es oncólogo especialista y también investigador de cáncer de cabeza y cuello y vamos a hablar de este padecimiento. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Hijo, qué tremendo está el cáncer últimamente, ¿no? Sí, claro, y bueno, el día de hoy quiero hablarte acerca del cáncer de cabeza y cuello. Si bien, ¿qué es el cáncer de cabeza y cuello? El cáncer de cabeza y cuello es un tumor que se forma en las vías aerodigestivas. Esto quiere decir en las vías que utilizamos para poder respirar y poder comer. Ajá. Prácticamente ese tumor se presenta en la cavidad oral, puede ser en la lengua, en la base de la lengua, en la faringe, Ajá. inclusive en los senos nasales, en la laringe, que es un órgano donde se forma la voz, Okay. o en la tráquea. Entonces, es un problema. En México hay población que se afecta. Afortunadamente, no es de las 10 causas de cáncer más frecuentes, pero de acuerdo a Globocan del 2012, que es la fuente o la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, Ajá. reportaron aproximadamente 6,000 casos anuales. ¿Quién sufre más ese tipo de cáncer? ¿Hombres y mujeres? ¿Y de qué rango de edad? La prevalencia es más frecuente en hombres que en mujeres, de 6 a 1, pero al día de hoy se está modificando. ¿Y por qué se ha modificado? Porque las mujeres fuman más. Okay. Al día de hoy las mujeres tienen un tabaquismo activo, por lo cual esa relación de 6 a 1 ha cambiado de 4 a 1. Dentro de otros factores de riesgo también se encuentra el alcoholismo, que está también asociado al tabaquismo, pero tenemos un nuevo factor de riesgo que se suma y que obviamente puede originar cáncer de cabeza y cuello, y me refiero al virus del papiloma humano. Okay. Cómo los pacientes pueden infectarse cuando se tienen prácticas sexuales de alto riesgo, entiéndase por prácticas sexuales de alto riesgo, tener sexo oral con múltiples parejas sin protección, puede haber una infección en la cavidad oral del virus del papiloma humano, y así como el cáncer cervicouterino puede originar tumores en la orofaringe o en la garganta. ¿Y tiene alguna manifestación física, es decir, algún padecimiento, alguna característica, algún síntoma que pudiera ser un foco rojo para las personas que nos están escuchando? Sí, claro. Habitualmente la lesión o el tumor se empieza a formar en la cavidad oral, en las encías, y muchas veces se confunden con abscesos. Los pacientes puede doler, sí puede doler, pero acuden y probablemente se tratan con antibióticos pensando que son procesos infecciosos, y a lo largo, cuando no mejoran con el tratamiento, es cuando se dan cuenta que el problema no se está controlando. Y mi recomendación para todos los pacientes o la población en general que llega a tener alguna lesión en la cavidad oral o que sienta algún cambio en la voz, muchas veces esos tumores, cuando son en la laringe, empieza a haber ronquera o disfonía, y sobre todo que acudan a un otorrinolaringólogo, a un cirujano general o inclusive hasta un oncólogo quirúrgico para que los revise y puedan detectar si esa formación, si se está formando un cáncer. Sí. Probablemente, ¿cómo lo diagnosticamos? Se tiene que realizar una biopsia, y en la biopsia se confirma el diagnóstico. ¿Tiene que ver esto también con una cuestión hereditaria? No, básicamente no. De hecho, el cáncer de cabeza y cuello es muy poco común que se relacione a factores hereditarios, sobre todo más a factores de riesgo. El 90% de los pacientes tienen el antecedente de fumar. De fumar. ¿La alimentación tiene mucho que ver para este tipo de padecimiento de cáncer? La alimentación probablemente, junto con el tabaquismo y el alcoholismo, pudiera ser una alimentación deficiente en vitaminas, en proteínas, asociado al tabaquismo y al alcoholismo, podría ser un factor de riesgo. Ya estás hablando de una adicción, el tabaquismo y el alcoholismo, Claro. entonces nos tendríamos que ir un poquito más atrás y ver si no es un problema también de depresión. No tanto de depresión, pero bueno, te digo, básicamente eso es el tabaquismo. Y generalmente el que fuma suele tomar también. Entonces, bueno, de esa manera se puede diagnosticar. Lamentablemente el 60% de los casos los diagnosticamos en etapas avanzadas. Sí. Aunque da síntomas y se puede tocar, los pacientes acuden y a veces es demasiado tarde. Entonces, difícilmente se pueden operar. El problema que tenemos es que al afectar la garganta, no podemos hacer una cirugía y quitar la garganta o quitar estructuras que son básicas para poder vivir. Entonces, en ese 60%, el único tratamiento que se les da es radioterapia combinado con quimioterapia. Y probablemente el paciente, después de este tratamiento, solamente quede en vigilancia. El gran problema que tenemos es que después de 2 años, ese 50% de los pacientes que fueron tratados, que están en remisión, van a recurrir. Va a haber crecimiento nuevamente donde se operó. El gran problema que tenemos son las recurrencias locales. Y es ahí donde solamente nos podemos dar tratamientos de quimioterapia. ¿Y qué pasa con la metástasis? ¿Es muy probable que se dé en este tipo de cáncer? Lo más frecuente son recurrencias locales, pero puede haber metástasis, y el órgano que se afecta más frecuentemente es el pulmón.
Entonces, en este caso ya los pacientes tienen metástasis, solamente les damos tratamientos de quimioterapia. Muchas veces la quimioterapia deteriora la calidad de vida, obviamente causando náusea, alopecia. Y obviamente esto puede tener un impacto negativo en la calidad de vida directamente del paciente. Al día de hoy tenemos una nueva forma de poder tratar el cáncer, una manera innovadora de poder combatir esas células tumorales. Durante mucho tiempo lo que se observó es que esas células tumorales crecían y nos preguntábamos, ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Por qué nuestros linfocitos o nuestras defensas no los atacan directamente como una infección viral o una infección bacteriana? Al día de hoy se ha descubierto que esas células tumorales tienen una cubierta o un disfraz que les permite poder circular, poder crecer y poder dar metástasis. Al descubrir esta cubierta, lo que se ha hecho es que se han formulado medicamentos que son anticuerpos que se pegan a este disfraz y desenmascaran a la célula tumoral. Nos tienes que venir a hablar de ese tema un poquito más adelante, ¿te parece? Claro que sí. Pero está muy interesante porque este tratamiento de cáncer es algo pues bastante importante para todos, así que estaremos muy al pendiente. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y ya te comprometí, para que vengas a hablar de ese tratamiento. Hacemos una pausa comercial, no se vaya, regresamos con más.